¿Crees que, a partir de un pequeño fragmento de una motocicleta como este, la policía pudo resolver un caso increíblemente complejo? El caso comenzó a desmoronarse cuando la gente llegó al lugar del accidente de tráfico. Sin embargo, quedaron completamente conmocionados al descubrir la verdad oculta detrás de él. Todo había sido escenificado casi a la perfección. En particular, el cerebro detrás del plan había utilizado a alguien como su sustituto, lo que hizo que la investigación policial fuera aún más difícil. Sin embargo, lo que fue aún más impactante fue que al final la persona engañada finalmente descubrió un secreto asombroso del que no había sido consciente durante mucho tiempo. ¿Qué sucedió exactamente? Porque la relación especial entre el autor intelectual y la víctima puso la piel de gallina a todos. Toda la información relacionada con este caso sensacional será revelada ahora mismo. Antes de profundizar en los detalles, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los videos más intrigantes. En la mañana del 17 de febrero, justo después del Año Nuevo lunar, en una carretera cerca del pueblo de Mipin, en la provincia de Henan, China, un residente regresaba a casa después de haber bebido con amigos la noche anterior cuando, de repente, tropezó con algo en su camino. Cuando se levantó y miró de cerca, el hombre descubrió a alguien acostado inmóvil en el suelo, como si acabara de sufrir un accidente de tráfico. Al ver la escena ante él, de repente se le pasó la borrachera, corrió rápidamente de regreso al pueblo, gritando para alertar a todos. Los aldeanos se sorprendieron mucho al conocer los detalles, pero en ese momento, una mujer entre la multitud parecía extremadamente angustiada. Su esposo no había regresado a casa en 2 días, no respondía llamadas ni contestaba mensajes. Debido a esto, cuando el hombre informó haber encontrado a una persona inconsciente, su preocupación aumentó aún más al pensar en su esposo. En ese momento, el jefe del pueblo intervino y sugirió que todos fueran al lugar para comprobar si la persona era de su comunidad. Al escuchar esto, todos estuvieron de acuerdo. Un grupo de personas se dirigió rápidamente al lugar donde se había encontrado al hombre inconsciente. Sin embargo, como el testigo había estado bebiendo antes, su memoria era un poco borrosa. Tras un esfuerzo colectivo de búsqueda, finalmente encontraron a la persona herida. Sin embargo, para ese momento ya no mostraba signos de vida. Un aldeano valiente giró el cuerpo para comprobar si era alguien del pueblo. Finalmente descubrieron que, efectivamente, se trataba del esposo de la mujer que había perdido contacto con él 2 días antes. La mujer nunca imaginó que su esposo se encontraría repentinamente con un accidente en un lugar así. Se arrodilló y lloró junto a él. Con el consuelo de los aldeanos, poco a poco recuperó la compostura. Llamó a la policía y relató todo lo sucedido. Alrededor de las 10 de la mañana, la policía recibió un informe sobre un hombre que se había estrellado con su motocicleta mientras estaba ebrio. Rápidamente llegaron al lugar del incidente. Cuando la policía llegó tras realizar un examen, confirmó que el hombre había fallecido. Los especialistas forenses también fueron desplegados rápidamente para examinar la escena. Además, la policía descubrió una motocicleta tirada en el suelo no muy lejos del cuerpo. La esposa del hombre confirmó que era la motocicleta de su familia, que su esposo había tomado cuando salió. Al inspeccionar la motocicleta, la policía descubrió que, aparte de algunas piezas desgastadas y rasguños en la carrocería, el resto de la moto estaba intacto y sin daños. Posteriormente, la policía amplió su radio de búsqueda en el área circundante a la carretera y rápidamente hizo un nuevo descubrimiento. Un fragmento de motocicleta fue encontrado al borde del camino. Sin embargo, la motocicleta hallada en la escena estaba intacta, lo que significaba que debía haber habido otra motocicleta presente en el momento del incidente. Mientras la policía continuaba buscando más pistas en el lugar,
recibieron información sobre los resultados del examen forense. Según los resultados del examen y las observaciones sobre la posición en la que yacía el hombre, los expertos forenses determinaron que sus heridas no fueron causadas por un accidente de tráfico, sino por otras fuerzas externas. Algunas de las heridas parecían haber sido infligidas con un objeto contundente. Se estimó que la hora de la muerte fue aproximadamente 10 horas antes del hallazgo. Cabe destacar que, basándose en la naturaleza de las heridas, los expertos forenses evaluaron que sería muy difícil que una mujer o un niño pudieran haberlas causado por sí solos. Tras investigar minuciosamente la escena del crimen, la policía descubrió que las pertenencias del hombre permanecían intactas, lo que descartaba la posibilidad de que hubiera sido asesinado por dinero. La policía consideró múltiples teorías sobre el motivo del crimen. Sin embargo, confirmaron que alguien había escenificado el incidente para que pareciera un accidente de tráfico. Rápidamente ampliaron la investigación para recopilar más pistas. La policía comenzó a investigar los antecedentes del hombre basándose en la información proporcionada por su esposa. La víctima era Chen, de 42 años, de una familia campesina pobre. Tuvo que abandonar la escuela para ayudar a mantener a su familia. Chen llevaba muchos años casado y, aunque ocasionalmente tenía desacuerdos con su esposa, siempre intentaban reconciliarse. Chen y su esposa tenían una pequeña tienda en el pueblo y también trabajaban como agentes de seguros en la ciudad. Sin embargo, su principal fuente de ingresos provenía de la tienda. Las personas a su alrededor describían a la pareja como amable y afirmaban que nunca habían tenido conflictos con nadie. Un vecino dijo que Chen era una persona buena y amigable. Si había algo de lo que podía quejarse sobre Chen, probablemente sería su afición por la bebida. Según otros aldeanos, todos coincidían en que Chen era un hombre honesto y decente. Confirmaron que nunca había discutido con nadie en el pueblo. En particular, un vecino reveló que cuando su familia enfrentó dificultades económicas, Chen le prestó dinero. La esposa de Chen afirmó que, aunque su esposo a veces hacía cosas que a ella no le gustaban, seguía siendo un buen hombre. Cuando le preguntaron si Chen tenía enemigos, su esposa respondió con confianza que no tenía ninguno en los negocios, ya que solo administraban una pequeña tienda en el pueblo y eran bien apreciados por los lugareños. Si no se trataba de una venganza ni de un robo, ¿cuál era entonces la razón detrás del incidente? La policía amplió su investigación y finalmente hizo un nuevo descubrimiento. Basándose en la declaración de la esposa, la policía supo que Chen había salido de su casa a las 7 de la tarde del 16 de febrero y fue encontrado muerto en la mañana del 17 de febrero. La escena del crimen estaba a solo unos kilómetros de su hogar. La esposa de Chen también proporcionó un detalle crucial. La noche del 16, Chen había salido tras recibir una llamada telefónica. Cuando la policía le preguntó si sabía quién lo había llamado, la esposa de Chen negó con la cabeza. Especuló que podría haber sido alguien interesado en comprar un seguro, ya que su esposo solía recibir llamadas nocturnas de ese tipo. La policía sospechaba que la llamada del supuesto cliente de seguros probablemente había sido un sviebo preparado por el perpetrador. Para resolver el caso, era crucial identificar quién había llamado a Chen esa noche. Por ello, la policía examinó inmediatamente su teléfono móvil. Al revisar el historial de llamadas, descubrieron que el número que llamó a Chen esa noche no era uno con el que él se comunicara con frecuencia. La policía rastreó de inmediato el origen del número y descubrió que había sido comprado en una tienda de la ciudad el día antes del incidente. Rápidamente se dirigieron allí para investigar. Frente a la policía,
El dueño de la tienda declaró que en la noche del 15 de febrero, un hombre llegó a comprar una tarjeta SIM. Pagó 150 yuanes por una tarjeta que valía 100 yuanes. En ese momento, la tienda se había quedado sin tarjetas SIM, pero debido a la gran cantidad de dinero ofrecida, el dueño tomó una tarjeta registrada a su nombre y se la vendió al hombre. Como era de noche y el comprador llevaba un gorro y una mascarilla, el dueño de la tienda no pudo ver claramente su rostro. Expresó un profundo arrepentimiento por sus acciones. Como resultado, el número de teléfono no estaba registrado con el nombre real del comprador. Además, el número solo se había utilizado para llamar a Chen. La policía sospechaba que el hombre que compró la tarjeta SIM podía ser el autor intelectual y que había planeado todo con anticipación. Sin embargo, esta misma acción llevó a los investigadores a creer que el perpetrador era, sin duda, alguien familiarizado con Chen, ya que pudo organizar un encuentro con él con una sola llamada telefónica. La policía lanzó inmediatamente una investigación sobre las relaciones sociales de Chen. En ese momento, recibieron una información crucial. Cuando preguntaron a algunos aldeanos, mencionaron a una mujer llamada Aixia. Según los aldeanos, Aixia visitaba con frecuencia la tienda de Chen para comprar productos. Sospechaban que la relación entre ellos parecía inusual. Tras recibir esta información, la policía comenzó a investigar rápidamente a Aixia y su investigación pronto tomó un rumbo diferente. La mujer mencionada por los aldeanos, Aixia, tenía 40 años. Su esposo trabajaba lejos de casa todo el año, por lo que ella vivía sola con su hijo. Aixia no era originaria del pueblo de Mipin. En el año 2010, después de que una gran inundación devastara su ciudad natal, ella y su esposo, Liu, se mudaron allí para ganarse la vida. Para mantener a la familia, Liu se fue a trabajar en la construcción a Mongolia Interior y rara vez regresaba a casa. Aixia se quedó para cuidar a su hijo y realizaba pequeños trabajos para obtener ingresos adicionales. Sin embargo, un vecino reveló que había visto a Chen escabullirse de la casa de Aixia en varias ocasiones, y ya era tarde en la noche. Posteriormente, varios otros vecinos confirmaron la misma observación. La razón por la que no habían hablado antes era porque temían que esto destrozara a ambas familias. Las declaraciones de los vecinos de Aixia y Liu llevaron a la policía a sospechar si Liu había descubierto la infidelidad de su esposa y, en un ataque de ira, había tomado represalias contra su amante. La policía se dirigió rápidamente a la casa de Aixia para interrogarla directamente. En ese momento, la encontraron en casa con su hijo. Sin embargo, lo que sorprendió a la policía fue que, antes de que pudieran empezar a hacer preguntas, Aixia admitió directamente que ella había atacado a Chen. Los agentes habían enfrentado a muchos sospechosos que hacían todo lo posible por evadir el castigo cuando se les presentaban pruebas, pero nunca habían conocido a una mujer que confesara tan francamente incluso antes de ser interrogada. Aixia permaneció tranquila y comenzó a explicar por qué había actuado contra Chen. Admitió que había querido hacerlo desde hacía mucho tiempo. Aixia confirmó que ella y Chen eran del mismo pueblo y que se fueron acercando poco a poco porque ella compraba con frecuencia en su tienda. En varias ocasiones, Chen notó que Aixia tenía dificultades para cargar productos pesados, por lo que se ofreció voluntariamente a ayudarla. Cada vez, ella lo invitaba a entrar para tomar té como gesto de agradecimiento. Durante una de esas visitas, Aixia notó que Chen la miraba con una intención que la hacía sentir incómoda, como si quisiera acercarse más a ella en cualquier momento. Asustada, comenzó a distanciarse de él después de ese encuentro.
Sin embargo, Aixia dijo que nunca esperó que Chengyi llegara a perder el control hasta tal punto. Una noche, incluso trepó el muro de su casa y entró. Más tarde, Chengyi incluso mencionó al hijo de Aixia para presionarla que cumpliera con sus exigencias. Según el testimonio de Aixia, como su esposo estaba fuera de casa la mayor parte del año y ella también estaba preocupada por la seguridad de su hijo, finalmente cedió y mantuvo una relación secreta con Cheng. La policía preguntó por qué, si ese era el caso, Aixia había decidido atacar a Cheng. Ella proporcionó una respuesta clara. Aixia declaró que Cheng quería huir con ella, pero ella se negó. Debido a esto, Cheng volvió a mencionar a su hijo para presionarla. Según Aixia, ya no podía soportarlo más, por lo que decidió reunirse con Cheng y llevó a cabo el acto y montó la escena para que pareciera un accidente por conducir ebrio. Aixia confesó completamente toda la secuencia de los hechos y fue entregada a las autoridades correspondientes para su procesamiento. Sin embargo, antes de ser llevada, la policía le preguntó si sabía conducir una motocicleta. En ese momento, la reacción y respuesta de Aixia despertaron sospechas en la policía. La razón fue que mostró una expresión visiblemente nerviosa y, lo más notable, afirmó que no sabía conducir una motocicleta. Basándose en las pruebas y pistas recopiladas, la policía sabía que la persona que compró la tarjeta SIM al dueño de la tienda era un hombre. En otras palabras, además de Aixia, al menos otra persona estaba involucrada en el plan. Anteriormente, los expertos forenses también habían concluido que las heridas eran difíciles de infligir por una mujer o un niño. Además, el fragmento de motocicleta encontrado en la escena era suficiente para demostrar que había otra motocicleta presente en el momento del incidente. En particular, cuando la policía comparó la motocicleta estacionada en el patio de Aixia con el fragmento hallado en la escena, descubrieron que no coincidían y que no eran del mismo modelo. Dado que Aixia afirmó que no sabía conducir una motocicleta y considerando las pruebas recopiladas, la policía determinó que había proporcionado una declaración falsa. ¿A quién intentaba proteger a Aixia mintiendo voluntariamente? Era a su esposo Liu, y si era así, porque la motocicleta de su familia no presentaba daños. Con muchas preguntas sin respuesta y Aixia guardando silencio, la policía continuó ampliando la investigación. Esta vez surgió un nuevo personaje. Para encontrar al verdadero sospechoso, la policía decidió hacer público el caso de Cheng. Mientras tanto, enviaron agentes de forma encubierta para rastrear al dueño del fragmento de motocicleta encontrado en la escena. Unos días después, los oficiales que investigaban pistas relacionadas con el fragmento de motocicleta informaron que habían recibido un aviso sobre un hombre llamado Gu, quien podría ser la persona que estaban buscando. Gu había visitado un taller de reparación en la ciudad, donde el mecánico notó que a su motocicleta le faltaba una pieza con una forma similar al fragmento que la policía había divulgado previamente. Debido a esto, el mecánico llamó a las autoridades para informarlo. Tras recibir la pista, la policía inició rápidamente una investigación sobre Wu y se sorprendió al descubrir que era el propietario de la casa donde vivía la familia de Aixia. Si el fragmento encontrado en la escena realmente provenía de la motocicleta de Wu, ¿por qué atacaría a Chenga, alguien con quien aparentemente no tenía relación, o estaba siendo incriminado? Con muchas preguntas en mente, la policía fue a la casa de Gu para verificar la información. Allí encontraron rápidamente su motocicleta en el patio. Al compararla, la policía descubrió que una parte dañada de la motocicleta de Gu coincidía perfectamente con el fragmento encontrado en la escena del crimen.
La policía exigió una explicación a Wu. Sin embargo, al ser confrontado, el hombre negó repetidamente cualquier implicación en la muerte de Cheng. Específicamente, Wu incluso afirmó que no tenía idea de cuándo su motocicleta había perdido esa pieza en particular. Sugirió que podría haberse desprendido varios días antes. El testimonio de Wu no convenció a la policía. Comenzaron a tener más dudas y lanzaron una investigación sobre sus conexiones con Cheng y Aixia. A través de una investigación detallada sobre las relaciones entre Wu, Cheng y Aixia, la policía hizo un descubrimiento sorprendente. Debido a que su esposo estaba fuera trabajando, Aixia no podía soportar la soledad y bajo el cuidado de su casero, Wu poco a poco desarrolló sentimientos por él. Wu era 10 años mayor que Aixia y su esposa había fallecido por una enfermedad muchos años antes. Cuando conoció a Aixia, rápidamente se sintió atraído por ella y quiso tenerla para él solo, bajo la apariencia de una relación entre casero e inquilina. Los aldeanos no sabían que Aixia y Wu estaban saliendo en secreto. En particular, cada vez que el esposo de Aixia, Liu, regresaba a casa, se sentía profundamente agradecido con Wu después de escuchar de su esposa cuánto los había ayudado a ella y a su hijo. Wu mantuvo una relación inapropiada con Aixia durante más de un año. Sin embargo, su relación se desmoronó rápidamente cuando Cheng descubrió la verdad. Cheng era el segundo amante de Aixia y ella tenía sentimientos más fuertes por él. Temiendo que Cheng descubriera su relación con Wu, Aixia quiso alejarse de su primer amante. Sin embargo, esta acción enfureció a Wu. Una noche, Wu vio a Cheng salir tarde de la casa de Aixia. Más tarde, fue a confrontarla sobre lo que estaba ocurriendo. Sus acciones fueron notadas por un vecino. Sin embargo, en ese momento, el vecino solo asumió que Aixia y su casero tenían una disputa por dinero. Además, después de que Wu hablara, ambos entraron a la casa para seguir conversando, por lo que el vecino no supo qué pasó después. Frente a la policía, Wu admitió que era el primer amante de Aixia y que Cheng era el segundo. Sin embargo, continuó negando cualquier participación en el incidente. Lo que Wu no anticipó fue que, durante el registro de su casa, un oficial de policía descubrió un par de pantalones manchados de sangre ocultos en lo profundo de su armario. Al ver los pantalones, la expresión de Wu cambió repentinamente y sus manos comenzaron a temblar. Viendo esto, un oficial enfatizó que, si enviaban los pantalones a una prueba de ADN, la verdad saldría a la luz. Al final, Wu se derrumbó en el suelo y confesó sus acciones. Describió toda la secuencia de eventos, dejando a los investigadores atónitos. Frente a la policía, Wu declaró que estaba furioso al darse cuenta de que tenía que compartir a su mujer con otro hombre, por lo que ideó un plan para eliminar a su rival. En octubre de 2011, Wu utilizó como excusa un problema de ratas en su casa para acercarse al esposo de Aixia, Liu, y pedirle veneno para ratas. Liu no sospechó nada y le dio inmediatamente lo que necesitaba. Unos días después, Wu fue en secreto a la casa de Cheng y puso lo que había recibido de Liu en el recipiente de arroz de Cheng. Sin embargo, la esposa y el hijo de Cheng no comieron el arroz contaminado. Cheng fue el único que lo consumió, pero fue llevado al hospital a tiempo. Al ver que su plan para eliminar a su rival había fallado, Wu reflexionó durante un tiempo y finalmente ideó un nuevo esquema para usar al esposo de Aixia, Liu, para deshacerse de Cheng. La noche antes del año nuevo lunar de 2012, Wu llamó a Liu para revelarle que Aixia y Cheng estaban teniendo una aventura. Por teléfono, Wu afirmó que no quería ver a Liu siendo traicionado, por lo que decidió decirle la verdad. Además,
insistió en que Liu tenía que tomar medidas y hacer que Cheng se hiciera responsable de sus acciones. Bajo la instigación de Gu, Liu regresó a casa furioso y confrontó a su esposa. Aixia rompió en llanto, diciendo que no tenía otra opción más que estar con Cheng. Liu salió furioso, dando un portazo, y fue a buscar a Gu para desahogarse. Sin embargo, durante su conversación, Gu lo regañó e insultó, llamándolo cobarde por dejar pasar esto tan fácilmente. Al principio, Liu solo suspiró porque amaba profundamente a su esposa e hijo, pero las palabras de Gu hirieron su orgullo como hombre. Como resultado, decidió seguir el consejo de su casero. Gu dijo que, si estuviera en la misma situación, querría que su rival desapareciera por completo. Liu se sorprendió al principio, pero entendió lo que su casero estaba insinuando. Siguiendo las instrucciones de Gu, Liu primero fue a una tienda y compró una tarjeta SIM a un precio alto. Luego montó su motocicleta y compró 2 pares de guantes y 2 gorros. Después de regresar a casa, Liu le dijo a Aixia que, si quería que él fingiera que nada había pasado, tenía que usar el teléfono de su esposo al día siguiente para llamar a Cheng y pedirle que se reuniera con ella en un lugar designado. La noche siguiente, Aixia usó el teléfono móvil de Liu para llamar a Cheng, diciéndole que había aceptado huir con él y pidiéndole que se reunieran en la carretera cerca del pueblo lo antes posible. Cheng se sintió eufórico al escuchar la noticia. Le dijo a su esposa que tenía que salir y luego montó su motocicleta hasta el lugar que Aixia había especificado. Tan pronto como Cheng estacionó su motocicleta y caminó felizmente hacia Aixia, fue golpeado repentinamente por detrás, lo que hizo que cayera al suelo. Cuando se dio la vuelta, vio que el atacante era Gu. Gu luego miró hacia Liu, quien estaba escondido, y le gritó que actuara rápido. Al final, los dos llevaron a cabo el plan según lo previsto. Al ver a Cheng herido, Aixia entró en pánico e intentó detener a Gu y Liu, pero sus acciones solo enfurecieron aún más a su esposo. En un ataque de ira, Liu arrojó un objeto contundente a Cheng. Cuando Cheng no respondió, Liu comenzó a sentirse ansioso. Creyendo que el plan se había ejecutado con éxito, Gu sacó una botella de licor que había traído y la vertió sobre Cheng. Sin embargo, mientras discutían sobre quién tenía la culpa, los tres accidentalmente chocaron contra la motocicleta de Gu, haciendo que un fragmento se desprendiera. Ese mismo fragmento se convirtió más tarde en una pieza clave de evidencia. Después de su discusión, Aixia, al darse cuenta de que se había convertido en cómplice, siguió en silencio las instrucciones de Gu. Basándose en los testimonios de Aixia y Gu, la policía viajó a Mongolia Interior, donde Liu estaba trabajando para arrestarlo. Sin embargo, fue solo cuando lo detuvieron que Liu descubrió que Gu había mantenido una relación inapropiada con su esposa. Antes de eso, incluso había agradecido a su casero por idear un plan perfecto para eliminar a su rival. En el año 2012 comenzó oficialmente el juicio de Gu, Liu y Aixia. Durante el proceso, los tres acusados se culparon mutuamente. El fiscal afirmó que Gu había orquestado todo el plan por celos hacia los sentimientos de Aixia por Cheng. En este caso, Liu y Gu actuaron juntos. Según el artículo 232 del Código Penal de la República Popular China, el homicidio intencional se castiga con una pena no inferior a 10 años de prisión, cadena perpetua o la pena de muerte. Según el juez, ambos acusados eran plenamente conscientes de que sus acciones pondrían en peligro a Cheng, pero aún así las llevaron a cabo. Esto fue un grave delito. Tras varias sesiones judiciales, en noviembre de 2012, el Tribunal Popular Intermedio de Nanyang dictó el veredicto final. Basándose en las acciones de los acusados, Gu y Liu fueron condenados a pena de muerte con una suspensión de 2 años, mientras que Aixia recibió cadena.
perpetua. Los tres tuvieron que pagar el precio de sus acciones, y ninguno de ellos era inocente, ya que sus actos también afectaron a sus hijos. ¿Qué opinas sobre este impactante caso? Deja un comentario y comparte tu opinión. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más intrigantes historias de crimen. Gracias y nos vemos en el próximo video.